mención en gerencia de la calidad de productividad, es en Green Belt y Six Sigma, es ingeniero comercial, forma parte del staff gerencial de Logistexa y con el cargo de gerente de operaciones. Santiago, por favor. El siguiente panelista del día de hoy es Javier Orbe. Tiene como formación académica es Project Management, tiene una formación también profesional en Forecast, es magíster en Administración de Empresas con mención en Programa Integral de Habilidades Múltiples, es ingeniero mecánico y dentro del staff gerencial de Logistexa tiene la responsabilidad de gerente de calidad. Doy paso a nuestros panelistas con el agradecimiento a esta importante asociación entre las dos importantes instituciones como es Logistexa y nuestro querido colegio. Cedo el paso, estimado Javier, pongo mi micrófono en mute y lo integro entonces al final para las preguntas. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes con todos los asistentes. En primer lugar, habíamos hecho esta colaboración con el Colegio de Bioquímicos con una expectativa un poco menor al alcance que estamos teniendo. Realmente creo que la coyuntura actual ha permitido que el alcance de este, más que capacitación propiamente dicha, yo lo llamaría como una exposición y tips de cómo poder implementar la normativa de trazabilidad, ha tenido un alcance un poco más grande de lo que habíamos esperado, por decirlo de alguna forma. En otro punto, se había llenado ya el tema del... Se había completado ya el cupo para este webinar. Hay muchas personas que lastimosamente no van a poder ingresar. Haremos un listado, nos comunicaremos con Marquito para ver si se puede hacer una segunda jornada con respecto a este tema. Bueno, quiero presentarles acá a Estevitan Orbe, él es nuestro gerente de calidad con quien abriremos el tema de la presentación. Vale la pena recalcar que nuestra visión de la implementación al día de hoy es desde una visión de 3PL como operador logístico. Intentaremos no profundizar demasiado en temas demasiado teóricos de la normativa, pues no es nuestro objetivo en este momento eso, sino más bien poder guiar en cuáles son los parámetros críticos, cambios estructurales de la operación, controles fundamentales que se deberían poder implementar para poder llevar a cabo esta jornada de poner en práctica la normativa de trazabilidad implementada por el ARSA. Dentro de este punto, pues vamos a iniciar con la presentación. Nos vamos a referir a un poco, vamos a empezar unos minutitos, máximo entre 5 y 10 minutos, con lo que es el marco legal, definiciones, temas que se tienen que tener en cuenta para esta escala, para lo cual les dejaré en manos de Estevitan Orbe. Buenas tardes con todos. Es un placer para nosotros como Logistexa poder compartir nuestra experiencia en el desarrollo de este proyecto de implementación de la trazabilidad en nuestra organización. Como mencionó Javier, es importante topar como introducción un par de temas que nos ayudarán al manejo de la información en esta presentación. Iniciaremos con el tema del marco legal, simplemente como recuento. Todos sabemos que esto inició con el Decreto Ejecutivo 1033, emitido el 5 de mayo del 2020, en el que la Presidencia de la República estableció la necesidad de un esquema de trazabilidad para el mejor control de la venta, comercialización y distribución de los medicamentos a nivel nacional. Como resultado de este decreto ejecutivo y para aterrizarlo, el ARSA emitió la resolución 030 el 17 de noviembre del 2020. Sin embargo, esta resolución necesitaba ser publicada en el registro oficial para entrar en vigencia. Esto ocurrió el 26 de noviembre del 2020 en el registro oficial 338. Eso implica que, como es de conocimiento de ustedes, en 6 meses inicia la implementación y aplicación de esta resolución a nivel nacional, con la primera fase que incluye un listado de medicamentos que ya fue emitido por el gobierno. El 26 de mayo del 2021 entraría en vigencia esta primera fase del proyecto. El objeto de la normativa o de la resolución es establecer los lineamientos para la implementación, seguimiento, control de la trazabilidad para los medicamentos, productos biológicos
y dispositivos médicos. Adicionalmente, el ámbito de aplicación es de aplicación obligatoria y cumplimiento obligatorio, tanto para personas naturales o jurídicas, para personas nacionales o extranjeras, para personas de derecho público o privado que están relacionadas con la cadena de suministro de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos. Esto incluye desde la producción o importación hasta la dispensación o entrega al paciente. La aplicación de esto incluye a la red pública de salud, a la red privada complementaria y a las farmacias privadas. Entre las definiciones es importante recordar qué es la trazabilidad, que no es más que la capacidad para identificar de forma individual el origen y las diferentes etapas de producción y distribución de un producto, hasta la dispensación o entrega al paciente o usuario final. De eso se trata este proyecto. Y otra definición importante es la serialización, que es el proceso que permite incorporar a cada empaque primario y o secundario una identificación unívoca mediante la impresión de un código bidimensional o la aplicación de un sticker para habilitar la trazabilidad unitaria de los productos. Otra definición importante es el tema del GTIN. El GTIN, o número global de artículo comercial, cuyas siglas corresponden al inglés Global Trade Item Number, es un número que se utiliza mundialmente para la identificación de manera única de un producto o servicio. El GTIN identifica productos de cualquier tipo y tiene una estructura que identifica al país, a la empresa o al producto, más un código verificador. Normalmente el esquema que se utiliza es el GTIN 13 o EAN 13. Dentro de las recomendaciones de GS1, el GTIN utilizado en esta aplicación de trazabilidad tendrá 14 dígitos, en cuyo caso, cuando tengamos un GTIN de 13 dígitos, tendremos que incorporar un dígito 0 al inicio de este código. El código único de trazabilidad realmente es el código que nos va a permitir hacer esta identificación unívoca, esta identificación única de cada uno de los productos. Esta identificación debe estar basada en el estándar internacional de GS1. Esa es la recomendación de la norma y es una cosa que se debe cumplir. Este código de trazabilidad único está conformado por 4 campos o 4 segmentos. El primero es el GTIN, que está identificado con el código 01, que tiene 14 dígitos, como mencionamos. El siguiente es la fecha de caducidad, que está identificada con el segmento código 17, que tiene 6 dígitos. Luego tendremos el lote, que está identificado con el código 10, que puede tener de 1 a 20 dígitos y es alfanumérico. Y el número de serie, que está identificado también con el código 21, el cual también puede tener de 1 a 20 dígitos, que también son alfanuméricos. Toda esta información tendrá que ser representada por un código bidimensional o data matrix, que es el que tenemos en la esquina superior derecha de la presentación. Otro tema importante, otra definición importante es la identificación del UDI o identificador único de dispositivos médicos. Este identificador está basado en la normativa definida por la International Medical Device Regulators Forum, IMDRF. Este código realmente está conformado de 2 partes. La primera, que es el DI o identificador del dispositivo, que corresponde o hace relación al GTIN. Y el segundo, que está conformado por el identificador de producción, que son realmente tres datos. El primero es el lote, un serial o una fecha de expiración. Aquí es importante hacer una aclaración. Hemos revisado varios dispositivos médicos y realmente sí tienen la información que se ha mencionado en la definición. Tienen el GTIN, que es parte del identificador del dispositivo, y normalmente vienen con un código bidimensional que tiene 3 datos. Tiene el GTIN, incluye el código de lote de producto y la fecha de producción, la fecha de expiración, perdón. Sin embargo, un tema importante aquí es que normalmente no incluyen un secuencial. Entonces, bajo ese esquema, habrá que revisar el tema de los dispositivos médicos para ver la forma en que se va a incluir un código secuencial en esta información. Caso contrario, habrá que
generar una nueva identificación a través de una etiqueta o una impresión vía inkjet. Listo. Con esto terminamos las definiciones que consideramos importantes para el resto de la presentación. A continuación, nuestro gerente de operaciones, Javier Arrieta, va a exponer el esquema que Logistexa ha desarrollado para la implementación de la trazabilidad en nuestras operaciones. Muchas gracias, estimado Esteban. Bueno, como Logistexa nosotros hoy por hoy llevamos ya una larga experiencia dentro del mercado como tal. Y hemos logrado identificar cuáles son los puntos críticos dentro del proceso de implementación de la normativa. Y para esto hemos definido una serie de recomendaciones dentro de las diferentes fases de la implementación, dividiendo estas en 4 fundamentalmente. A partir de este momento, la normativa es la normativa. Nosotros no debatimos ya sobre la normativa en este punto, sino más bien vemos la forma de cumplirla como tal. Como dije al inicio de esta presentación, nuestro paraguas compete a un formato de 3PL, es decir, la administración de inventarios a gran escala hasta ser entregados en las unidades públicas de salud, hasta ser entregados en los grandes distribuidores, tal vez hasta farmacias, dependiendo de las personas, de los clientes que entreguen a esta farmacia. Todavía no tenemos una solución ni hemos abarcado la parte final que tiene que ver con la dispensación. Es importante hacer esa aclaración. Vamos a exponer sobre nuestro alcance y básicamente tips, mecanismos, consejos de cómo lo hemos implementado o cómo estamos todavía en camino de implementación de algunos detalles y básicamente aquellos puntos críticos que nosotros hemos identificado dentro de toda esta jornada de implementación. Lo hemos dividido en 4 puntos fundamentales que son la generación de códigos, el etiquetado y la materialización de los códigos, la administración de inventarios a nivel de código único de trazabilidad y la comunicación de transacciones para el ente de control. Vamos a empezar con el primer tema, que es la generación de códigos, y dentro del concepto de generación de códigos, bueno, principalmente hemos encontrado una segmentación base, que son las empresas productoras y las empresas importadoras. Dentro de este concepto, pues, las empresas productoras, también las importadoras, tienen 2 opciones generalmente, que será la impresión directa inkjet sobre la unidad comercial, que es lo que hablaba hace un momento el compañero Esteban, la unidad comercial definida como hoy la unidad transaccionable en el mercado, en la mayoría de niveles, a excepción de la dispensación, en muchos casos, es decir, la caja, una forma representado esto, que es en donde que básicamente se convierte en el objeto trazable y es en función del cual se ejecutará todo este proceso. Por ende, es a este nivel de agregación en donde tendremos que, a través de una impresión inkjet directamente sobre el empaque secundario o a través de un etiquetado en este empaque secundario, se realizará la trazabilidad. Tanto las empresas como productoras como importadoras tendrán las 2 opciones de poder hacerlo impresión o etiquetado, en cuyo caso las empresas importadoras podrán solicitar a su fabricante la colocación del código único de trazabilidad o solicitar a su operador logístico la colocación del mismo. Como digo, impresión o etiquetado. Uno de los puntos fundamentales, como hablábamos hace un instante, es la estructuración del código. La estructuración del código está basada en 4 segmentos. El código objetín, la fecha de caducidad y el lote. Para todos ya conocidos los 3 datos que al día de hoy es cómo se maneja la logística integral farmacéutica en este país. Sin embargo, el último dato es el que le va a volver único como identificador a nivel de unidad comercial. Este último dato, hoy por hoy, y este es uno de los puntos más importantes y de las primeras recomendaciones, el 4º segmento o serie, que nosotros vemos aquí representado por el número 21, no tiene una normativa conexa propiamente dicha dentro de la normativa del ARCSA. Es decir, el ARCSA nos dice cómo tiene que estar estructurado este número. Por ende, sea productor, sea importador, sea comercializador, podrá estructurar este código en función de cómo mejor lo defina. Nosotros vamos a hacer aquí la primera recomendación, que es, este código nosotros lo hemos definido como un código alfanumérico secuencial. A pesar de que este último pueda ser aleatorio, nosotros no recomendamos la aleatoriedad, sino más bien recomendamos una ejecución secuencial del número de serie. Punto fundamental. Primer tip realmente importante. ¿Por qué secuencial?
El aleatorio necesitaría, en cualquier sistema de generación de códigos, necesitaría un verificador adicional una vez que es generado para que no se haya generado previamente, mientras que un secuencial se irá generando según pase el tiempo. Teniendo en cuenta que este código serial tiene una estructura de 20, tiene un máximo de 20 caracteres, podemos estimar que puede servir durante realmente muchísimo tiempo. Teniendo en cuenta adicional que la estructuración del código único es la sumatoria de estos 4 segmentos, cada vez que se cambie el lote, obviamente, así se repite el número serial, no generaría una repetición de código, básicamente. Otro punto realmente importante con respecto a esto es que si ustedes quieren hacer una prueba realmente simple, ¿no es cierto? Ponemos en un pequeño Excel, ponemos el código GTIN de 14 dígitos, el día de hoy. Ponemos la fecha de caducidad en un formato de 6 dígitos. Escriben el lote y un número de serie, aunque sea 19 ceros y un 1, y simplemente utilizamos una función concatenar, habremos logrado construir el código unívoco de trazabilidad para ese artículo. Realmente nosotros no vamos a encontrar una verdadera complicación en la generación del código. Y este es uno de nuestros mensajes principales. La generación del código como tal no representa una complicación. Es más, al día de hoy existen muchas herramientas que ya vienen ancladas en muchos tipos de impresoras que permiten tomar esos números, el número de serie que nosotros ya construyamos, y convierte ese número en un código, en un código data matrix bidimensional. Ahí no está el problema, créanme, ahí no está el problema. Sin embargo, los problemas se van a presentar en otras fases. Los problemas básicamente van a estar dados con respecto al cumplimiento de la normativa para garantizar el 100% de lectura de cada código, y más allá de eso, en cómo hacemos un proceso que va a ser tan exhaustivo y minucioso como lo convertimos en eficiente. Esos son los temas que nosotros vamos a ir dando los tips mientras sigamos avanzando la presentación. Para esto nosotros recomendamos lo siguiente: trabajar sobre su maestra de artículos. En la maestra de artículos tenemos que garantizar que la información mínima del producto que ustedes posean para la implementación de la trazabilidad sea el código, la descripción, el número GTIN y la unidad de empaque. La unidad de empaque es un dato de vital importancia cuando hablemos de eficacia, eficiencia, efectividad. La unidad de empaque, tengámoslo en cuenta un poco más adelante. Otro punto que nosotros hemos solucionado ya a estas alturas es que un artículo o un SKU dentro de su base de datos debe poder ser manejado a 2 niveles de desagregación. Es decir, debe poder ser manejado a unidad de lote y debe poder ser manejado a un nivel de desagregación de código único de trazabilidad. ¿Cómo lo hemos logrado? Es este tema, y es extremadamente importante. Lo que nosotros hemos hecho en nuestra maestra de artículos es crear el artículo 2 veces. Y lo que hemos hecho es colocar un carácter adicional en la variable que convierte en único el SKU en nuestra base de datos de maestra de artículos. Es decir, si su número que convierte en único el SKU es, por ejemplo, un código interno, agregarle un 1, un 0, una letra que permita saber que un artículo será manejado a nivel del lote y el otro será manejado a nivel de código único de trazabilidad. Extremadamente importante, lo explicaré un poco más adelante el porqué. La otra parte del cumplimiento de la trazabilidad tiene que hacerse dentro del avance transaccional del inventario, o traduciéndole un poco al español, en el CARDEX. Lo que nosotros recomendamos es que en el CARDEX al menos se creen 3 códigos de categoría adicionales. Es decir, código de categoría se traduce al español como ponerle una columnita más a la base de datos del CARDEX. ¿Okay? Nosotros recomendamos 3. Recomendamos el código de categoría para el código único transaccional. Recomendamos la columna para el SCC, un código que identificará la caja o master box. Y recomendamos el SCC pallet en caso de que ya manejemos volúmenes extremos para despacho para unidades públicas de salud.
De la transacción propiamente dicha, debemos garantizar que en nuestra base de datos exista el tipo de transacción, la fecha en que se ejecuta la transacción y que dentro de los procesos que dicta la buena práctica de logística se pueda rescatar dentro de los procesos de recepción el lote y la fecha de vencimiento de todo este producto. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo hemos relacionado esta información? A través de la generación de un simple reporte, esto es importante, a través de la generación de un simple reporte que toma el GTIN y la unidad de empaque desde nuestra maestra de artículos y toma el lote y la fecha de vencimiento desde el CARDEX, se realiza la generación del código único de trazabilidad a través de un algoritmo de serialización que, como dijimos y nosotros recomendamos que sea alfanumérico y secuencial, no que sea aleatorio, alfanumérico y secuencial. Esa es nuestra recomendación. Una vez que se crea este reporte, ¿no es cierto? Y como había comentado anteriormente dentro de la solución que estamos generando, nosotros tenemos dos artículos para el mismo artículo, es decir, en nuestra base de datos el mismo artículo está representado en dos líneas de la maestra de artículos, ¿no es cierto? Aquí es donde hacemos un poquito la conversión, bajo un concepto propiamente dicho de conversión, tal vez un poco más parecido al retail que a un tema farmacéutico, pero funciona. El primer producto que nosotros ingresamos va a estar a nivel de desagregación de lote. Es decir, va a estar agregado del producto 1, del lote 1, tengo 100 unidades, ¿no es cierto? Cuando hacemos el reporte, nuestro sistema toma desde el producto A, que está a nivel de lote, y a través de la generación de este reporte, genera una conversión de este artículo a su artículo que está desagregado a nivel de código único de trazabilidad, generando automáticamente los códigos únicos de trazabilidad y generando de esta manera el cambio de unidad, pero se hace desde el mismo SKU hacia el mismo SKU, pero con diferente nivel de desagregación. Por eso es súper importante, nosotros lo vemos muy importante, que en la base de datos de maestra de artículos estén creados 2 veces, porque permite este tipo de administración. ¿Ok? Con esto pasamos a la segunda fase, que es el etiquetado y la materialización. ¿Ok? Dentro del etiquetado y la materialización, nosotros hemos podido detectar 3 puntos realmente importantes. El primero de estos es garantizar la lectura al 100% de cada uno de los códigos. Nosotros debemos entender que si nosotros miramos un poquito al futuro de cómo se va a hacer la implementación de esta normativa a lo largo del tiempo, bueno, y ponme un poquito de un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a entregar al HCAM. Hoy en día, una entrega en el HCAM puede estar durando entre 4 y 8 horas, sin ningún problema, ¿sí? Ahora, esquematicemos un escenario en donde, en lugar de recibir como reciben hoy, que es a nivel de lote y cantidad, deciden escanear cada código unívoco de cada unidad. Simplemente lo vuelve inviable para el proceso. Dentro de este esquema, lo que se puede proyectar a futuro es que el proceso de recepción hoy se mantendrá muy similar. Lo más probable es que hagan muestreos aleatorios de si se lee o no se lee. Pero tarde o temprano, cada caja, cada unidad comercial tendrá que pasar por su respectiva lectura. ¿Y cuál es la probabilidad en qué momento lo haga? La probabilidad en el momento en que sea leído, sea en el momento de la dispensación. Sea que empecemos solamente con Repis, o sea que se haga ya todo el sector farmacéutico, público y privado. Exactamente en el momento de la dispensación es cuando se hará esta lectura. Y es ahí donde, si no garantizamos desde el origen del etiquetado y o impresión, podemos generar un incumplimiento. Estimado Esteban, que está aquí a mi lado, nos va a comentar, según la normativa, hoy por hoy, ¿cuál es la sanción por incumplimiento? Lo que ha establecido la normativa es que un incumplimiento podría generar una suspensión. El tema adicional es que en el caso de que hubiera 2 suspensiones en un año, esto podría generar una revocatoria del registro sanitario o del certificado de buenas prácticas. Exactamente. Entonces estamos hablando que el incumplimiento de la lectura, o básicamente el no garantizar la lectura al 100% de cada uno de los códigos que se imprimen o se etiqueten o se importen, puede implicar dentro de una sanción realmente compleja
a nivel administrativo, tanto para el establecimiento farmacéutico, tanto como para el propietario del registro sanitario. Ok. El segundo punto crítico identificado entre el etiquetado y o materialización es la ejecución eficiente. Si bien es cierto, no es complicado la generación del código, si bien es cierto, no es complicado transformar el número que representa el código en una imagen bidimensional de un código data matrix, definitivamente sí va a ser complicado hacerlo eficientemente. Y obviamente corregir los errores dentro del proceso de arranque a través de filosofías de control de calidad y aseguramiento de calidad. Y aquí es donde vamos a ver un poquito de nuestra ejecución. Ok. Uno de los puntos fundamentales que nosotros ya hemos determinado es que uno de los parámetros o políticas básicamente es que la orden de trabajo de serialización necesariamente tiene que hacerse por lote para poder tener un control. Es decir, no podremos hacer una orden de trabajo de multilote para esta serialización. Necesariamente tendrá que ser lote. Un solo lote por cada orden de trabajo. Esa es una de las primeras definiciones. El otro punto de la generación de base de datos de serialización, como lo había comentado en el segmento anterior, tendrá que venir a través de la generación de un reporte que tiene que alimentarse tanto de la maestra de artículos, teniendo en cuenta el código GTIN y la unidad de empaque de este producto, y desde el CARDEX, teniendo en cuenta el lote y la fecha de vencimiento. Como dijimos anteriormente, a través de una generación de reporte simple más un pequeño algoritmo que genere un código alfanumérico secuencial, se transformará todos estos datos en los códigos unívocos. ¿Ok? Esta base de datos será puesta en una impresión de etiquetas, pasará a la impresora de etiquetas, y aquí es donde nosotros logramos un tema realmente importante. En una alianza estratégica con nuestro proveedor de infraestructura logramos montar una etiquetadora automática de alta velocidad conjuntamente con un lector secuencial atado en el proceso. Las dos máquinas operando en conjunto. Cada vez que se imprime una etiqueta pasa automáticamente al lector. Si el lector determina que esa etiqueta no se puede leer, automáticamente el cabezal retrocede, anula la etiqueta que no se puede leer y avanza hasta imprimir una segunda etiqueta que sí se puede leer. Así hasta terminar la orden de producción. Y así es como nosotros hemos planteado el aseguramiento del, hemos como planteado asegurar el primer punto crítico que es la impresión al 100%. Luego esto va básicamente ciertas actividades operativas, ¿no? Como retirar el rollo de etiquetas impresas, realizar la revisión de las etiquetas que se encuentran dañadas, retirarlas y ponerlas en una etiquetadora automática de alta velocidad para poder ganar productividad dentro de este proceso. Posterior a esto, hemos montado un segundo punto de validador de código único de trazabilidad. Y aquí es donde se vuelve crítico ese punto que había mencionado hoy en un par de ocasiones, que es el factor de conversión, el factor de empaque, ¿no es cierto? ¿Cuántas unidades de cada cajita o factor comercial van dentro de una caja o master box? Aquí es donde a nosotros nos sirve. Es decir, dentro del segundo proceso de validación, cuando logramos atar la base de datos a las impresoras, lo que se hace es que cada vez que ya vayan pasando 10, 20, 30, 40, 50, dependiendo de la unidad de empaque, se generará una etiqueta SCC o la etiqueta del Master Box. Teniendo en cuenta que la etiqueta CSS, según la regulación de GS1 o el estándar GS1, más bien que regulación, sino estándar GS1, son dos etiquetas. La primera es el código EAN 128, que ya contiene 3 caracteres de los 4 que pide el código, ¿cierto? Que son lote, fecha de caducidad y GTIN. Y el código SCC, que es un número único para la representación del Master Box en una base de datos. ¿De acuerdo? Se genera esa etiqueta y dentro del proceso de etiquetado o serialización se procede al armado del Master Box y el etiquetado del Master Box, y de esta forma tenemos ya un proceso eficiente que va a generarnos eficiencias en los siguientes pasos. Como habíamos dicho al inicio, como nosotros solucionamos este tema es a través de la generación de un reporte simple desde WMS que coge las variables críticas desde la maestra de artículos hasta el CARDEX, armando un reporte simple que permite generar la orden de producción. Dentro de nuestro sistema WMS, lo que genera es una orden de conversión. Como habíamos hablado, es el mismo artículo expresado en 2 niveles de desagregación,
toma del artículo A que está agregado al lote, se genera el reporte y lo carga al artículo B que está desagregado a nivel de código único de trazabilidad, dejando en cero el inventario a nivel de lote y alimentando el inventario a nivel de trazabilidad. Hasta ahí es súper importante esa pequeña aclaración, porque ya vamos a ver más adelante qué significa esto de niveles de desagregación, que puede ser un poco confuso, pero es importante que se entienda hasta acá esta parte. Cuando se trata de impresión inkjet y no de etiquetado, el proceso es bastante similar, sino que cambia un tema crítico. Ya no vamos a poder hacer la validación de la impresión sobre las etiquetas, sino más bien la validación cambia directamente a si lee o no lee la impresión sobre el empaque secundario, en cuyo caso ya no vamos a tener un descarte de etiquetas, sino vamos a tener un descarte de producto que no lea. Es ahí donde está el riesgo, propiamente dicho, de imprimir directamente sobre el producto y no imprimirlo en una etiqueta y posterior etiquetarlo. Esto tal vez para los productores nacionales no signifique un gran problema, pero definitivamente va a significar un problema para aquellos que importen. Hay que tener en cuenta las limitantes que hoy por hoy marca la normativa con respecto a empaque. Hay un concepto fuerte en la normativa para poder empacar en cualquier lugar dentro del país. Hay algunas limitantes. Entonces, más que a los productores nacionales, definitivamente esto es un riesgo para aquellos que importen. Por eso es que nosotros venimos recomendando que al menos durante esta primera fase se parta desde un etiquetado mientras se va mejorando las tecnologías de impresión, asegurando un índice mínimo de errores en impresión sobre empaques directamente sobre la unidad comercial, se lo haga sobre etiquetas. Y de ahí los pasos son exactamente los mismos. ¿Ok? Y aquí vamos a uno de los puntos más críticos, por decirlo de alguna forma, y que en algunas fases de intervención que hemos tenido con el ARSA, no se ha aclarado tan bien, y más bien ha generado puntos de discusión, un poco de puntos de discordia, y que yo quiero hacer mucho énfasis en este punto, que es la administración de inventarios a nivel de SUT, a nivel de Código Único de Trazabilidad. Como habíamos mencionado en una anterior diapositiva, ¿no es cierto?, que es la característica de un artículo ser manejado a nivel de lote o a nivel de serie. Retrocedo un poquito para hacer el énfasis desde donde parte esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer la aclaración de lo que significa manejar el nivel de agregación de un inventario. Dentro de un proceso logístico estándar, hoy por hoy, nosotros tenemos los procesos muy bien definidos, ¿no es cierto? La buena práctica logística los dicta, de hecho. Dentro de la recepción del producto, ¿no es cierto? La liberación del producto, el almacenamiento del mismo. Y para el despacho tienes la recepción de pedidos, el picking, el packing, la distribución, en el caso de que necesiten algún tipo de acondicionado o impresión. Bueno, allá ya hay unos procesos hoy que fluyen bastante bien con respecto a esto. Pero definitivamente manejar a nivel de lote no es manejar a nivel de serie. Durante algunas conversaciones con algunas personas del sector en unas semanas pasadas, me mencionaron que era parecido a hacer un recall, pero ya cuando lo analizamos con mucha prolijidad, definitivamente no. No es igual a hacer un recall, está muy lejos de hecho de ser parecido a un recall. Entonces, para una expresión un poquito ya más gráfica, vamos a ver, hoy se maneja así la logística, ¿sí? Como vemos en la primera tablita, ¿no es cierto? Se tiene un GTIN, se tiene la descripción, el lote, fecha de caducidad, cantidad, si es que le vendes al repis a nivel de tableta, seguramente manejas un factor repis y la cantidad de repis, ¿no es cierto? Generalmente esto se expresa a nivel de tabletas, pero es así como se maneja y es así como se transacciona, ¿sí? Tú vendes una caja, vendes 2 cajas, vendes 3 cajas, vendes 1000 cajas y lo haces en un movimiento, lo haces en una transacción en tu Cardex. Cuando hablamos del manejo a nivel de series, lo que nosotros debemos entender es que cada uno de estos 10 artículos va a tener su propio código único de trazabilidad. Y aquí es donde se da el cambio más fuerte en el manejo, ¿sí? Y esa es la parte que más quisiera que
que reflexionemos y profundicemos, porque es algo que en todas las interacciones que hemos tenido durante esta jornada, nos hemos dado cuenta que mucha gente no lo tiene claro. Cuando nosotros hablamos de un código unívoco, nosotros debemos entender que cada una de estas cajitas va a tener su propio código y que en el Cardex de donde se maneje ese inventario tiene que ser representado a través de una línea de inventario en donde vas a tener uno en cada unidad de Cardex. En este pequeño ejemplo hemos hecho una conversión de apenas 10 líneas, pero ¿qué pasa cuando tienes 1000? ¿Qué pasa cuando tienes 10.000? Simple, se convierte en 1000 líneas, 10.000 líneas, 20.000 líneas de información. Entonces ya ahí vienen algunos retos importantes. ¿Cuáles son los retos importantes ahí? No es lo mismo manejar una línea que diga tengo 10.000 cajas a manejar 10.000 líneas y que en cada línea diga tengo una caja. Y ese es el cambio fundamental. Y ahí hay que entender otra cosa. No es que simplemente ya tengo los códigos y ya. No, no funciona así. El ARCSA, dentro de su normativa, ha expresado todas las transacciones que tienen que ser ejecutadas. Por lo tanto, la recomendación que nosotros hacemos el día de hoy es que se integre o se busque la forma a través de sus sistemas de poder administrar el inventario a este nivel. Porque de lo contrario, si nosotros miramos la cantidad de transacciones que tienen que hacerse, lo que se va a provocar es que para cada transacción vas a tener que leer cada código y luego enviar el reporte. Leer el código para recibir, leer el código para transferir, leer el código para despachar, leer el código en una devolución, leer el código en un envío a destrucción. Y en cada uno leer el código y en cada fase tener que leer los códigos. Si no se lo hace a un nivel integrado, lo que vamos a lograr es un costo intensivo en mano de obra, ¿sí? Y nuestro objetivo debería ser la implementación de esta normativa de trazabilidad de la forma más eficiente posible. Ok, a través de los tips, recapitulando un poco de los tips que hemos hablado, ¿verdad? Nosotros habíamos recomendado, y esto es lo que se traduce como un código de categoría, como les había dicho, un código de categoría en el Cardex, dijimos, ¿no es cierto? Simplemente es una columna adicional para representación de datos. Un código de categoría para los códigos SCC y un código de categoría para los códigos únicos transaccionales. Eso es lo que habíamos recomendado y eso es lo que habíamos expresado gráficamente. ¿Ok? Si nosotros volvemos al proceso anterior, donde ya habíamos dicho, llegábamos hasta acá, cambiamos del estado, salió desde nuestra orden de producción o de serialización, se cambia el estado y pasa el producto, y aquí viene un dato importante. Según la normativa, el producto tiene que llegar en cuarentena. ¿Ok? Una vez que el producto llegue en cuarentena, tendrá que ser etiquetado o serializado mientras esté en cuarentena. Y la primera transacción a ser enviada al ARCSA es del producto que se serializó, pero todavía en estado de cuarentena. Después de que enviemos este primer informe en estado de cuarentena, procedemos a la liberación del producto y reportamos el cambio del producto de cuarentena a disponible. Ese es el primer movimiento que tenemos que hacer. Cuando nosotros ya reportamos a disponible y tenemos en cuenta que nosotros ya en nuestro proceso de serialización logramos el armado y el etiquetado del master box, nos vamos a dar cuenta que eso va a impactar en el proceso de despacho. ¿A qué me refiero? En nuestra base de datos, como estamos proponiendo, ¿no es cierto? O va sugiriendo, al tener el código SCC que representa cada master box, al momento del despacho se elimina por completo la necesidad de picar o leer cada uno de los códigos de cada una de las cajas a ser despachadas. Bastará con picar el código SCC. Y al tener integrado ya en tu base de datos con todos los tips que vimos anteriormente, lo que logras es un despacho eficiente a través de Masterbox. Entonces surge la pregunta. Cuando nosotros despachamos a Repis, primero no nos piden en cajas, nos piden en tabletas, ni siquiera nos piden a nivel de CUS, nos piden en tabletas. ¿No es cierto? Por ejemplo, le voy a vender el producto, no sé, paracetamol al HCAM. Y ellos no me piden, oye, mándame 10 cajas, me van a pedir, mándame 500 tabletas. O peor aún, lo he visto, mándame 510 tabletas. Todavía más dramático, 511 tabletas. Más o menos como funciona el sector público.
De esta forma, bueno, a ustedes hacen su conversión, generalmente la transforman a caja, nadie corta blisters para despachar, ¿no? Que se transforma en cajas, y se crea el problema de los saldos, ¿cierto? Para cuyo caso nosotros vamos a dar, ahorita a continuación, una serie de tips para el control de saldos. Lo primero que recomendamos es la aplicación de un control orgánico sobre la operación. Y definamos, ¿qué es un control orgánico sobre la operación? Un control orgánico es cuando el control mismo nace a través de actividades que se ejecutan en la propia aprobación, en la propia operación. Entonces, con eso en mente, cada código único de trazabilidad se encuentra atado en la base de datos a un código SSC de Masterbox. Y con esa premisa, lo que recomendamos es el bloqueo del SSC o código del Masterbox al despacho de un saldo. Es decir, que por ejemplo yo tengo que despachar, me piden despachar 5 cajas y media, ¿no es cierto? De esta de aquí, perdón. Que no me piden 10. Y el factor de conversión aquí sería 10. Pongamos ese ejemplo. Entonces me piden, oiga, envíeme 55 cajas. Entonces tú picas 5 Masterbox completos, abres el sexto Masterbox y sacas 5. Picas cada código unívoco de esos para el despacho y te van a quedar 5 líneas atadas al SSC del Masterbox que se encuentra abierto. Hasta ahí espero que estén claros. El bloqueo del SSC se refiere a través de es un tema muy simple en realidad. El bloqueo se hace en función de la unidad de manejo o la unidad de empaque. Es decir, esta viene desde la maestra de artículos que vinimos comentando desde el inicio, ¿no es cierto? El paracetamol caja por 10 viene en un Masterbox de 10. Y ahí viene el bloqueo lógico. Si el SSC tiene menos de 10 líneas de Cardex, automáticamente se bloquea y no permite el despacho a nivel de Masterbox, sino que solamente se permitirá el despacho de SSC a nivel de código único de trazabilidad. Así es como se soluciona el problema de los saldos. Y por último, se recomienda incluir la variable caja con saldo, es decir, el Masterbox SSC que tenga un saldo que tenga menos de la unidad de manejo en el algoritmo del FEFO. Sí, cuando nosotros generamos un picking list, el picking list que respete el algoritmo FEFO, pues nos dice, tienes que coger tal lote porque tiene la fecha de caducidad más próxima a ser expirada. Y dentro de ese algoritmo decimos, si tienes que despachar saldos, te recomendamos despachar de este Masterbox que se encuentra en tal ubicación. De esa forma se puede realizar un control orgánico y eficiente de los saldos en la bodega y no perder el control de estos. Y por último, llegamos al tema de la comunicación de transacciones al agente de control. Entonces, aquí vale la pena hacer un pare y una recapitulación. ¿Cierto? Es importante entender, y lo he hecho durante casi toda la presentación, la generación de códigos no es el problema. La transformación de ese código a un formato bidimensional o un formato data matrix tampoco es el problema. Los problemas se encuentran en manejar el inventario agregado y desagregado al mismo tiempo para un mismo SKU, y eso va a ser crítico durante la fase de transición. Y específicamente, ¿por qué? Porque seguramente la mayoría de laboratorios van a tener la complicación de que, oye, yo traigo 100.000 unidades, van 30.000 al sector público, 10.000 al sector público y 90.000 al sector privado. ¿Qué? Serializo todo. No, porque tus costos se te van a inflar. Lo lógico es serializar 10.000 y las 90.000 vender en esquema de lote, no vender en esquema de CUT. Entonces, ahí viene otro reto adicional, ¿no es cierto? Para ser eficientes. Uno de los retos que enfrentará la industria es el forecasting, o al menos durante el periodo de transición, será el forecasting para el mercado público, y eso es importante entenderlo. Ahí yo no tengo mayores recomendaciones, nosotros no manejamos segmento, somos operadores, un área más comercial. Sin embargo, entendemos que ese será un reto. Otro punto importante, como dije, es garantizar la lectura al 100% durante todo el ciclo, teniendo en cuenta que tal vez solamente se lea al momento de la dispensación y tienes la probabilidad de que si no logras el control al 100% al momento de la impresión
o al momento de la revisión de la importación, si es que viene desde origen, y llegase a la dispensación y no se lee, corremos el riesgo del incumplimiento. Entonces, extremadamente importante ese punto de ahí. Y hacerlo eficiente, porque no podemos permitir de todas formas que la implementación de una normativa de trazabilidad nos golpee en el costo, que encarezca la logística, que vuelva hasta cierto punto inviable manejarlo. Hay que hacerlo de manera eficiente y es el enfoque que hemos presentado en la mayoría de estos slides, los tips que hemos dado. En fin, llegando al último punto, comunicación de transacciones ante el ente de control, lo primero que debemos tener en cuenta es que el ARSA debe definir qué proveedor o qué sistema va a manejar toda esta información y hasta la fecha no lo tiene. Sin el sistema, sin la definición del sistema, tampoco tiene los parámetros técnicos mediante los cuales se harán las interfaces para poder comunicar. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos nada. Pues no. Existen varias formas de prepararnos para cuando ya la normativa o básicamente los parámetros técnicos de comunicación y conexión sean lanzados. ¿Cómo nos vamos a preparar para esto? Nos vamos a preparar para esto trabajando todos los tips anteriores y experimentando sobre reportes, que es lo que nosotros estamos haciendo. Teniendo en cuenta las variables críticas, fecha, hora y tipo de transacción. ¿De dónde viene esto? Esto viene del Cartex. Si respetamos la buena práctica logística de recibir por lote, de levantar el lote, levantar la fecha de caducidad al momento de la recepción, no tendremos ningún problema. ¿Sí? Identificación del movimiento logístico. Es decir, se tiene que identificar desde que el momento llega a cuarentena, desde que el producto llega a cuarentena. Y como dije anteriormente, iba a haber un tema de forecasting, ¿no? Porque me llegaron 100.000, voy a despachar 10.000, después de 3 meses me sale un pedido del sector público que no lo tenía contemplado. Después de 3 meses vamos a reportar la cuarentena de un producto que estuvo ya 3 meses en su bodega. Ahí están los retos de forecasting. El lote que se tiene que levantar durante el proceso de recepción, fecha de vencimiento, identidad del destinatario. Y aquí viene un tema importante y seguramente surgirá esta pregunta. Pero ¿y si estoy reportando la liberación del producto? ¿Quién es el destinatario? Somos nosotros mismos el destinatario. Entonces tendrás origen, yo, destino, yo, ¿sí? Pero con bodegas diferentes. Eso es todo. Y así es como se tendrá que reportar. Y por último, el objetivo. Teniendo esta información, nosotros podemos empezar a simular reportes, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Lo que hemos hecho es integrar un web service a nuestro sistema WMS que nos permite acceder a las bases de datos y empezar a generar reportes transaccionales. Es súper importante la identificación del tipo de movimiento, porque solamente con la identificación del tipo de movimiento es donde vamos a tener el filtro que nos va a poder entregar el reporte preciso a ser enviado al ARSA. ¿Sí me explico? Si nosotros no identificamos correctamente el tipo de movimiento, no vamos a poder generar el reporte que sea enviado al ARSA. Otra de las preguntas que ha surgido por ahí es, ¿y esto cómo lo manejaríamos? ¿Lo manejaríamos por transacción? ¿Lo manejaríamos en batch? Realmente no está clara la normativa con respecto a esto. La normativa hace referencia a transacción, de hecho. Pero en alguna conversación que tuvimos con el director de tecnología del ARSA, se mencionó que esto se parecería, perdón, muchísimo más a los esquemas de facturación electrónica. En cuyo caso, si nosotros hacemos referencia a los esquemas de facturación electrónica, hoy por hoy se pueden hacer los dos esquemas. Se puede hacer un esquema de transacción cuando la entidad que transacciona no genera altos volúmenes, y también se puede hacer en batch cuando las entidades que transaccionan lo hacen en altísimos volúmenes. Entonces, yo creo que podrían llegar a existir las dos. Sin embargo, la recomendación es que lo que se tiene que tener, identificado dentro de tu base de datos transaccionales, es decir, tu Cardex, es los tipos de movimiento que te permite generar todo lo que recepcionas, pasa cuarentena, sea transferencias, despachos, ¿ok? Atados a un número de transacción, que no se repita.
La transacción es única por tipo de movimiento. Y es así como generaremos los filtros que nos permitan generar los reportes transaccionales que deberán ser identificados al alza. ¿Cuáles son los reportes que van a tener que ser transferidos? Como les comenté en su instante, el producto en cuarentena. El producto llega, en el caso de que llegue desde origen, tendrá que ser leído al 100%. Nuestra recomendación es esa, insisto, nosotros no damos directrices específicas, simplemente recomendamos. Recomendamos que sea leído al 100%. ¿Por qué? Porque si viene desde origen, ¿cómo garantizamos la lectura al 100%? Si no hacemos la lectura al 100% y llega hasta el final de la línea con algún error, pues vimos la posibilidad de sanciones. Tiene que ser reportado el producto en cuarentena, se haría todo el proceso de serialización, se reportaría después de la serialización la liberación de producto, cualquier traslado entre bodegas o depósitos propios, la distribución o entrega de productos a diferentes distribuidores, a repis, RPCs, a quien se entregue. En logística inversa, si hubiese algún producto rechazado con su respectiva causa, dañado, extraviado, vencido, caducado, todas las devoluciones, cualquier proceso de recall también tiene que ser comunicado a nivel de CUT y cualquier tipo de ensayo clínico. Eso es lo que nos dice la normativa. Bueno, en general, es esto lo que nosotros hemos desarrollado hasta el día de hoy. Hemos avanzado dentro de este proceso y bueno, hemos llegado a este convenio gracias a Marco Padilla, a la doctora Yolanda Zapata, para poder llegar a este punto de poder compartir básicamente algo de nuestra experiencia con respecto a la implementación, con respecto a la jornada de esta implementación. Esperamos francamente que haya servido de algo. Entonces, estimado Marquito, pasemos ya al segmento de preguntas. Obviamente, vuelvo a hacer hincapié, nosotros lo vemos de una perspectiva de operador logístico, damos nuestros tips con esos lineamientos. Nosotros no manejamos hasta dispensación, como digo y lo recalco, no hemos trabajado hasta allá. Y bueno, con eso en mente, pues pasemos a la sección de preguntas. Mi estimado Marco Padilla, le doy la palabra. Muy gentil, Javier, muy claro y la explicación, conocimiento y muy técnico además. Muchas gracias. Este es el espacio para los asistentes y los colegas que puedan transmitirnos a través del chat sus consultas. Estimados, Javier, tengo ya una consulta de Elizabeth Camacho. Dice, por favor, pueden repetir la parte en donde se dijo que tenía que reportarse el producto en cuarentena. Si nos ayudas, por favor. Claro, por supuesto. La normativa dice que tiene que reportarse desde que el producto llega a cuarentena. ¿Cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que el producto llegue, se ingresa en una primera fase a nivel de lote, como lo habíamos visto dentro de las diferentes diapositivas. Se ingresa a nivel lote, se realiza la orden de trabajo, el producto se serializa, sea por etiquetado o impresión, se libera esa orden de trabajo y en ese momento se hace la primera declaración al ARTSA como producto en cuarentena. Después de esto tiene que ser liberado y se hace la segunda transmisión como liberación de producto. Listo. Muchas gracias. Otra consulta, te molesto por favor, Javier. Ana Moreno nos pregunta, ¿cada qué tiempo se deben entregar los reportes de trazabilidad? Ya, ese es uno de los temas que habíamos conversado, que técnicamente la normativa dice que tiene que ser transaccional. Es decir, cada vez que en el instante en que es más, dice en online, si no me equivoco, en el lado de la normativa. ¿Qué significa esto? Significa que técnicamente debería ser reportado en el instante que se ejecuta la transacción. Es decir, usted facturó en este instante a una red pública de salud, en este instante envía el reporte al ARTSA. En teoría eso dice, pero como había explicado, como me tomé ahí unos minutitos, ¿no es cierto? Cuando conversamos con Vlad Espinel sobre este tema, nos comentó que van a hacerlo muy parecido a facturación electrónica. La facturación electrónica tiene dos modalidades. Tiene la unidad transaccional para aquellos que no tienen altos volúmenes de transacciones y tiene el módulo batch. El módulo batch, esto estoy hablando sobre facturación electrónica y bajo la premisa de que nos ha comentado gente del ARTSA de que lo manejará así. Es importante esa aclaración.
Cuando nosotros hablamos de batch, el batch genera diariamente. Todas las transacciones generadas en el día, se genera un reporte y son enviadas al ente de control. Entonces, ¿podrían existir cualquiera de las dos? Sí. La recomendación que nosotros les hacemos es trabajar para hacerlo transaccional. Es decir, que sea reportado una vez que se ejecuta la transacción. Si el ARSA posterior da la oportunidad de batch, será mucho más fácil, menos trabajoso, mucho más dinámico incluso. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Esteban, Javier, hay una consulta. Buenas noches. Tenía entendido que el CUT se genera por lote, más no por unidad comercial. No, definitivamente no. Lo que la normativa es súper clara en este punto es que el CUT se genera por lote, más fecha de vencimiento, más GTIN y más un código, un serial, por decirlo de alguna forma, el código unívoco que tiene 20 caracteres que le da la clasificación de único a la unidad comercial. Y sí, tiene que ser impreso o etiquetado sobre la unidad comercial. Y por eso habíamos explicado incluso cómo se transforma el CARDEX, que hoy se maneja una sola línea de CARDEX por lote, pero cuando se implemente la trazabilidad se tendrá que manejar una línea de CARDEX por cada unidad. Entonces, esa aclaración sí es muy específica, no es por lote. Completamente claro, así es. Si un producto está en el cuadro básico, pero no se vende al Estado, ¿no sería necesario serializar? Bueno, como dijimos al inicio, nosotros no estamos respondiendo tanto como los temas de normativa, eso ya es un tema más de normativa, pero Estevita, tú... Claro, en la primera etapa se van a comercializar los productos al Estado que son básicamente medicamentos. Esos tendrían que ser serializados. En las siguientes etapas se incluirán los productos para el resto de la red. Entonces, en un inicio no será obligatorio, pero en la etapa correspondiente sí se tendrán que etiquetar todos los productos. O imprimir, o marcar. Eso. En cuanto a devoluciones, nos consultan, después de recibir devoluciones, ¿habría un nuevo movimiento del mismo producto? O sea que ARSA tendría más unidades movidas que las del inventario. No, eso es falso. Eso no pasaría. Porque tengan en cuenta que en la base de datos de comunicación al ARSA se comunica el tipo de movimiento. Y al comunicarse un tipo de movimiento, el ARSA manejaría un CARDEX también de cada tipo de producto. Recordemos que una devolución tiene un positivo para el ingreso a cualquier tipo de bodega y por ende se netearía con la salida del producto. Una salida de CARDEX siempre se expresa con un número negativo en la base de datos, mientras que un ingreso con un número positivo. Por ende, si yo lo despaché, lo despacho con un negativo. Y cuando viene la devolución, vienen con un positivo. Se netea, no genera ningún tipo de discrepancia en la base de datos. Correcto, así es. Una consulta, buenas noches. ¿Qué va a pasar con el sistema que tiene cada empresa? ¿Esto no es suficiente para realizar este reporte al ARSA? Por ejemplo, MBA3 o el SAP. ¿Estos se interconectan con el sistema de la ARSA o se debe tener un nuevo sistema? Bueno, una pregunta realmente muy compleja, de hecho. ¿Qué le puedo decir? Manejar un ERP de hecho ya es complicado. Manejar un ERP de gran alcance de hecho es bastante complicado. SAP tiene la categoría de ERP. El desarrollo de esto definitivamente va a tener muchísimas implicaciones. Muchísimas implicaciones. Lo que nosotros recomendamos en este punto es que necesariamente los sistemas tienen que transformarse en el menor tiempo posible. Es nuestra recomendación, es nuestra visión como logísticos. Realmente de ahí, los tiempos que tarde cada sistema en transformarse ya dependerán de cuál es la negociación que tienes con tu proveedor de sistemas, qué tan flexible es tu sistema para manejarlo, o en último, peor de los casos, contratar un sistema que netamente te administre inventario con esa forma, que tenga la capacidad de administrarlo a nivel de CUT. Y definitivamente es lo que nosotros queríamos expresar, lo venimos expresando desde que el ARSA lanzó la normativa. Vamos a vivir un cambio de logística de 2.0 a una logística 4.0 sin pasar por la logística 3.0. Eso es lo que estamos viviendo. Lo que nosotros hemos intentado es dar los tips de cómo tendríamos que hacerlo, pero sí, los sistemas todos los sistemas de hecho que administran las bodegas tendrán que pasar un
un evento grande de transformación. Nosotros realmente lo vemos inevitable durante los primeros meses, tal vez con poca transaccionalidad hacia la Repis, con pocos productos, se pueda manejar manualmente mientras se hace el cambio, pero definitivamente tiene que haber esta transformación. Todos los sistemas tienen que pasar por esa transformación. Eso, mi estimado. Nos consultan sobre las etapas. En la primera etapa serán solo medicamentos y los dispositivos. ARSA ya emitió los listados. Sí, exactamente. Como dije, eso ya es un tema más regulatorio. Nosotros no estamos enfocados en sí a un tema regulatorio como tal. Entonces, se emitió un listado, y los laboratorios que tengan ese listado, pues tendrán que apegarse al cambio de normativa y pues implementar la trazabilidad. Consulten su experiencia en cuanto a costos. ¿Qué es más recomendable? ¿Etiquetar el producto o utilizar impresión index? Como dije, ahí hay un tema más complejo que simplemente el costo. Es el tema del impacto dependiendo de cuál sea tu modelo de negocio, ¿no es cierto? Si eres productor, y probablemente en un análisis te va a decir, oye, es mucho más eficiente imprimir, y si descarto una caja, descarto una caja. Exactamente, ¿no es cierto? Si eres productor. Pero si eres importador, descartar una caja no es tan fácil. ¿Sí me explico? Ahí existen ciertos líos con respecto al abastecimiento, con respecto a normativa, que reempaquetar dentro del territorio nacional producto importado tiene un sinfín de regulaciones mucho más complejas que simplemente imprimir o etiquetar. Nosotros le dimos más bien ese enfoque para la toma de decisión correcta. Respondiendo a su pregunta, definitivamente es mucho más económico imprimir que etiquetar, pero tienen sus pros y sus contras, como mostramos en la presentación. Dicen, si es que el CUT es por cada unidad comercial, eso implicaría que la impresión sería diferente en cada uno. Es decir, por cada lote de 10.000 cajas voy a tener 10.000 códigos. Sí, señor. Muy bien. Así es como pasa. Si en la impresión varios códigos son ilegibles, ¿tengo que volver a imprimir? Por supuesto que sí. Sí. Por eso es que, miren, esta se complementa con la pregunta anterior. Es mucho más fácil descartar una etiqueta que descartar el empaque, especialmente para los importadores. Completamente de acuerdo. Nos consultan también, y es repetitivo la pregunta, si es que de acuerdo al check de inscripción, ustedes gentilmente van a compartir la grabación de la sesión de hoy. Ah, por supuesto que sí. Consulta final. Logistexa, ¿con qué ERP está operando? Ah, bueno, nosotros tenemos un sistema propio. Esa es la pregunta, esa es la respuesta a esa pregunta. Tenemos un sistema desarrollado por nosotros. De momento, Javier Esteban, esas son las consultas que tenemos por acá. Permíteme que te ingreso una adicional. Sí, la última, me parece. Si la serialización es por unidad comercial y van 10 unidades a la misma institución, ¿es posible imprimir un solo código? No se puede. ¿A las 10? No, definitivamente no. Okay. Tiene que ser un código por cada unidad. ¿Las muestras de producto terminado que se guardan como contramuestra deben tener el serial? En teoría, en la primera fase no. Cuando ya se haga, cuando ya lleguemos a la fase final, todo el producto que se comercialice tendrá que tener su código unívoco. Hay una persona que nos vuelve a solicitar un poco más de amplitud en explicación de la consulta. Dice, me voy a permitir leerla. Pregunté acerca del reporte de cuarentena porque tenía dudas de que en este proceso se debían hacer la verificación de cada unidad comercial serializada que llegue de planta, con el fin de evitar un cuello de botella y para no hacer doble trabajo al reportar también cuando el lote esté serializado. Me quedó claro. Esto será al futuro, cuando los lotes lleguen serializados de planta, pero con el stock que tengo actual colocaré etiquetas a lo que debe reportar en la primera fase. ¿Qué debería considerar o tomar en cuenta al momento que tenga un lote que tenga producto serializado y no? Como dijimos al principio, la recomendación es que el Cardex tenga la capacidad de manejar, o como nosotros lo solventamos, entonces vamos directamente al grano. Nosotros solventamos creando el mismo producto para nosotros en nuestro sistema
es 2 productos. El primero con nivel de agregación lote y el segundo con nivel de agregación CUT. Lo que nosotros hacemos aquí es convertirlo, sacar del producto agregación lote a convertirlo a producto de agregación CUT. Y de esta forma podemos tener los 2 productos con diferentes niveles de agregación en la misma bodega y poder transaccionar para el mercado privado como a nivel de lote y a mercado público a nivel de CUT. Ok. Me parece que tú lo comentaste hace un instante y nos vuelven a preguntar, ¿las inkjet pueden imprimir QR o hay que comprar nuevas? Y las primero, unidades... y aquí hay una aclaración realmente importante. O sea, no estamos hablando de un código QR. No es un código QR. No debe ser un código QR. Si imprimen un código QR están incumpliendo la normativa. Esto es un código Data Matrix bidimensional. No son lo mismo. No son lo mismo, son extremadamente diferentes. Tengan eso en cuenta, primero. Con respecto a la pregunta, ¿las inkjet pueden imprimir QRs? Sí, hay inkjet que pueden imprimir QRs, hay inkjet que no pueden imprimir QRs, hay inkjet que toman la base de datos y lo transforman y lo imprimen, hay inkjet que necesitan ya la figura para poder imprimirlo. Eso ya depende mucho del socio estratégico con que manejes y los equipos que estén manejando. Así es. Consulta, ¿las unidades recibidas en mal estado de llevar CUT? A ver. Las unidades recibidas en mal estado deben llevar CUT. En teoría sí, porque tiene que ser reportada al momento de la cuarentena. Es decir, tú reportas la cuarentena y después reportas el paso a disponibilidad. Por ende, dentro de ese proceso, cuando tú vayas a reportar, tienes que reportar unidades dañadas, tienes que reportar unidades rechazadas y por ende sí, tendrías que serializar también las unidades dañadas. Eso en el momento de la importación. En la fase de producción, cuando son productores, eso es mucho más simple. O sea, tú vas descartando, tienen otros procesos ahí. Eso creo que aplicaría mucho más a importadores que a productores. Sofi Guevara nos pregunta, ¿podrían explicar más por qué debe ser secuencial el alfanumérico en lugar de aleatorio? Recomendamos que sea secuencial el alfanumérico porque te permite tener una gama más amplia de códigos únicos y al mismo tiempo te permite mantener un control más eficiente. Es decir, si tú generas aleatorios, tarde o temprano vas a perder el norte de en qué aleatorio estás. Exactamente, y te toca implementar un control adicional para ver, oye, este aleatorio ya habrá salido. No, tienes que mandarle a buscar a la base de datos y si ya salió, anularle y volver a generar otro aleatorio. Mientras que si es secuencial, eliminas totalmente el problema de la aleatoriedad. De momento me parece que hemos absuelto todas las consultas. Nuevamente muchísimas gracias, Esteban, Javier, muy agradecidos. Importante esta alianza que hemos realizado en favor de allegar a los colegas y a los interesados un poco más de claridad respecto a este tema, que ha sido netamente técnico y muy bien manejado. Nos quedaría con gusto y encantados de poder trabajar en una futura sesión en vista de que se quedaron algunos inscritos fuera de esta presente charla. Muchísimas gracias de nuestra parte. Nuevamente prestos a poder colaborar en un futuro con ustedes. Muy sentidos. Bueno, de nuestra parte, pues de igual forma, muchas gracias. Ahora sí, un poquito de como la tarea. Bueno, nosotros somos un operador logístico que hemos desarrollado esta alianza. Muchas gracias, le agradecemos al colegio por esto. Nosotros tenemos ya desarrollada gran parte de la solución. En caso de necesitar ya un tema mucho más específico o tal vez el contacto para servicios, está el contacto del ingeniero Santiago Almeida, que es nuestro representante comercial. Están aquí todos los datos de Santiago Almeida. Les vamos a pasar al chat interno también todos estos datos para que si en algún momento pues se pueda presentar algún tema adicional, pues estamos totalmente a la disposición del mercado para poder ofrecer nuestros servicios propiamente dichos con respecto a esta solución y además toda la gama de servicios logísticos que Logistexa posee para brindar al mercado. Con eso en mente, muchas gracias, hemos compartido algo de lo que hemos logrado. Buenas noches con todos, ha sido un placer.